Y tengo a más gente enojada, y esto sí tenía ganas de contarlo, porque el lunes estuve en 4. Me llamaron de Mediaset, oye, que el informe desclasificado OVNI, que no es desclasificado porque nunca fue clasificado, pero se le dice desclasificado a todo porque suena muy guay. Esto lo puso de moda Iker Jiménez, los expedientes desclasificados del ejército del aire, pues no estaban clasificados, pues entonces la clasificación de secreto tiene un valor determinado en el mundo que no es el que la gente cree, ¿no? Pero bueno, entonces el informe del que se dio a conocer el viernes sobre las ya no son ovnis, son FANIS, los fenómenos aéreos no identificados. La Armada de los Estados Unidos se ha dado cuenta que está tan desprestigiado el nombrecito ese de OVNI, de UFO, Unidentified Flying Object, objeto volador no identificado, que ahora es Unidentified Aerial Phenomena, ahora son los WAPs, y en español son los FANIS, que como yo dije me parece un nombre mucho más sexy. Entonces estuve en 4, y parece que quien se enojó muchísimo es quien hace muchísimo dinero en y para 4, que es la productora de Iker Jiménez, que ¿por qué llaman a ese tipo tan desagradable que no me quiere? Pues, entonces me lo invitan porque sabe de esto y al menos no va a decir las mismas tonterías que dicen los tipos a los que tú llevas a que digan tonterías porque viven del engaño y viven del embuste, cosa que no es mi caso, yo vivo de mi trabajo. Ya sé que a algunos de ustedes les sonará muy raro, a toda la gente de cuarto milenio, sonará, ay, vive de su trabajo, trabaja el tipo, sí, una cosa increíble, es un proleta. Bueno, sí, soy un proletario. Pero, en fin, que me divertí mucho, hablamos de los ovnis. Dije lo mismo que ya había dicho cuando hice el programa el segmento de los aburridos ovnis aquí en el streaming, porque no hay nada, absolutamente nada nuevo. Yo leí el informe, son 9 paginitas. Fue un informe que se le ocurrió meter al chiflado de Marco Rubio, que es un senador de ultraderecha de la Florida, de lo peor de los gusanos cubanos, ahí sí. Y él fue el que metió la obligación, una ley de estas leyes con 20,000 disposiciones que luego votan en Estados Unidos, y coló una cláusula en que en 180 días la Armada tenía que dar un informe OVNI. Y bueno, la Armada se apresuró a más o menos pergeñar estas 9 páginas que no dicen absolutamente nada. Dicen que hay 144, estudiaron 144 casos, uno vieron que era un globo desinflándose y los otros 143 no saben qué son porque no hay suficientes datos. Pues mira tú, como decía yo, ¿no? Vi una luz una vez sobre Cantabria en 1982. ¿Qué era? No sé. Entonces eran extraterrestres. Bueno, el caso es que me divertí mucho. Luego también me hicieron hablar del Pozo del Infierno que acaban de descubrir en Yemen. Lo acaba de descubrir algún tarado en Yemen, porque ese agujero, que es un sumidero, lleva allí desde... El Corán menciona que hay un pozo en ese lugar. Hay un pozo cuyas aguas son hediondas y no las debes beber. El Corán, o sea que por lo menos desde el año 400 se conoce la existencia de este pozo que ahora descubrieron, no sé quién, no sé por qué lo hicieron. Pero en fin, fue sumamente divertido y a mí me divierte que me llamen a la televisión. El problema es que, claro, los que me llaman una vez, luego no me vuelven a llamar porque no doy el espectáculo que ellos esperan, el decir, ay, sí, vienen los extraterrestres y tienen un mensaje muy importante para nosotros. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que seamos buenos y cuidemos al planeta. Joder, vamos, o sea, que los extraterrestres son Greta Thunberg. No, pero esto es lo que le gusta a los medios de comunicación y es lo que yo, pues evidentemente, no les, no les voy a decir, ni modo.